La educación es un tema que está cobrando, siempre es de actualidad, pero en los momentos que corren tiene una actualidad mucho más significativa. Nosotros hoy queremos presentar en Huellas de nuestro tiempo el tema de la educación, motivado porque vamos a presentar los 3 libros, una trilogía de libros que precisamente van dedicados a la educación y cuyo autor es don Andrés Sánchez Escobar. Esta trilogía de libros va referido a la educación afectivo-sexual, educación y moral y armonía educativa. Precisamente de este último libro es del que nos vamos a ocupar en este espacio, en este programa de Huellas de nuestro tiempo. Decíamos que nuestro espacio de hoy le vamos a dedicar a Armonía Educativa, libro cuyo autor es don Andrés Sánchez Escobar y que por tal motivación él no puede hoy presentar el programa, un programa que viene desarrollándose desde el 2003 y del cual es el presentador habitual. Hoy, por motivos que vemos, él no puede ser el presentador, sino que tengo que actuar yo como presentador suyo. Armonía educativa, precisamente, es el tema que hemos escogido hoy para el programa. Don Andrés Sánchez Escobar, como decíamos, es el presentador del programa. Tiene un amplio currículum, pero sin embargo nosotros no vamos a desarrollar todo su currículum. Es preceptivo que en la presentación de sus libros digamos algo sobre su actividad y sobre su currículum. Tenemos que empezar diciendo que es casado y padre de 3 hijos, que tiene en su haber el doctorado en Filosofía y en Ciencias de la Educación, que es licenciado además en Psicología y Pedagogía y que tiene los diplomas de posgrado precisamente de Psicología y Psicotecnia. Por último, es diplomado en Magisterio. Además de esto, pues ha sido prioste de la Cofradía Internacional de Investigadores y, por supuesto, presentador de este programa, que es el que hoy pasa a ser presentado y, como decíamos, yo su presentador. Bien, pues Pedro, yo te agradezco mucho esta presentación. Te doy las gracias por haber cambiado de postura, que no se ve mal el programa desde aquí. Yo tengo una visión del programa muy general desde tu puesto, del que ocupas hoy, pero desde aquí también se ve bien el programa. Es un programa que llevamos desde el año 2003 y tengo que agradecer a Radio Televisión Diocesana que nos permita esta colaboración que estamos haciendo, sobre todo, pues, un poco arropado el programa por la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, y he tenido la dicha de ser y la alegría de ser prioste durante 2 mandatos de esa cofradía, y yo propuse a la cofradía, que luego se trasladó la petición a la radiotelevisión diocesana, realizar un programa en donde los invitados fueran los cofrades que pertenecían a esta Cofradía Internacional de Investigadores que se denomina Cristo de la Oliva, porque oliva significa, en este caso, sabiduría. Y yo propuse, porque siguiendo un poco al gran pensador Aristóteles, que para mí siempre es un motivo de arranque, Aristóteles decía que la ciudad está unida a la palabra y la palabra a la ciudad, lo social y la palabra. La Cofradía Internacional de Investigadores, a través del programa Huellas de nuestro tiempo, transmite el saber
del Cristo de la Oliva, la cultura y a la vez las tesis doctorales, las investigaciones, las publicaciones, los trabajos individuales o en conjunto que hacen los cofrades. Y esto ha motivado, como en otras ocasiones, que hoy yo tenga la alegría de poder ofrecer a los demás, con esta ventana abierta a la cultura que tiene la cofradía, esta trilogía de libros. Hemos elegido Armonía Educativa. Hablaremos de ella, pero yo quiero que la palabra, yo quiero que la cultura, el saber, sea el protagonista de todo lo que vamos a hablar. Así que, Pedro, yo te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Efectivamente, nosotros vamos a dedicarnos a la educación y nos vamos a dedicar en profundidad al tratado de armonía educativa. En la obra hay algo que debemos de resaltar. En primer lugar, que la obra se va orientando hacia el respeto a la persona. Después, no solamente el respeto a la persona, sino que por otra parte la obra va dedicada también al desarrollo de la actividad del educando. Y por último, no podemos olvidar lo que sería la educación de valores. Educación de valores que va dirigido hacia una vida intelectiva, una vida moral y por último una vida práctica. Todo esto nos lleva y hay que seguir un poco adentrándonos en la obra, de que el alma está añorando la educación. El alma de la persona añora la educación, pero esa educación lo que desea es la participación de la efectividad, del bien, de los valores. Todo eso hay que irlo incluyendo en la educación del educando, y bajo esa perspectiva nosotros nos adentramos en lo que es el libro Armonía Educativa, y que hemos cogido porque sería como un primer paso para la presentación de la trilogía que acabas de publicar. Nosotros no tenemos más que hacerte como la gran pregunta. Es decir, nosotros tenemos que preguntarte en primer lugar y repetir la pregunta una y mil veces, porque claro, algo has pretendido tú al presentar, al realizar estos 3 libros, y es ¿qué busca la educación? ¿Qué es la educación armónica? Es una pregunta muy atractiva, pero has dicho algo que a mí también me impulsa a hablar. Dice, el alma añora la educación. Parece como una frase, ¿verdad? Como una metáfora. Pues no es una metáfora, ni es una frase hecha, sino es una frase efectiva. Yo me sitúo en lo que es el hombre, el ser humano, y encuentro 2 situaciones existenciales. Una primera situación, como ser creado por Dios, es un ser perfecto para tener una vida natural. Tiene todas las condiciones, diríamos en metafísica, todas las condiciones existenciales para ser un ente en activo, en funcionamiento. Pero el hombre, que está creado por el sumo hacedor de todas las cosas, que es la suma inteligencia, ha sido programado en la vida de otra manera. De otra manera porque va buscando y persiguiendo una finalidad. Si nosotros comparamos la especie humana con otras especies animales, nos damos cuenta pues, que hay una gran diferencia. Orgánicamente posiblemente sean muy equivalentes, pero sin embargo la aspiración existencial es distinta. Y entonces sobre la existencia del hombre aparece algo que se llama accidente,
accidental. Y yo le pongo un nombre, educación. Es decir, la educación es un accidente en la vida existencial del hombre. Es algo así como un ropaje, yo diría como un baño que incluso se puede descascarillar. Por ese motivo, la educación tiene que ser muy sólida para que no se descascarille. Y la educación es para el hombre porque yo estoy recordando una de las autoras más modernas del siglo XX, Hannah Arendt. Leyendo yo uno de sus pasajes, encontré algo que me reclamó la atención cuando yo estaba elaborando el libro. Y ella dice, la esencia de la educación es la natalidad. Yo me quedé un poco perplejo, un poco diciendo, ¿cómo la natalidad? Claro, continuando leyendo a la autora, la natalidad es la protagonista de la existencia del hombre, pero es el ser más indefenso de todas las especies animales, porque necesita la ayuda, el apoyo, la participación, la colaboración de los adultos. Luego entonces estamos buscando una educación accidental porque es un ropaje a su existencia, pero que está incluido en el ámbito sociológico, social, en el que se va a mover este personajillo que ha nacido. Luego ahí tenemos un punto de arranque. Por ese motivo el alma añora la educación. Y añora la educación también porque la educación tiene un fin último, primario en la tierra, y un fin último secundario posterior, lograr la perfección. El alma añora la perfección, pero también el alma añora los valores, porque los valores son conseguir perfección. El alma, por tanto, es donde radica el punto, ese que decía yo de natalidad, el punto de partida de fortalecer la unidad corpóreo-espiritual, corpóreo-psíquica del ser que vamos a darle el barniz, un barniz educativo. Fíjate que no tiene límite, ¿verdad? Porque la educación es para toda la vida. No termina, no tiene fin. Aún el adulto, esos que llamamos mayores y de mayor edad, están dentro de este panorama educativo. Están recibiendo educación. Y este es el gran, diríamos, el gran problema que tiene la humanidad, como vamos a ir viendo, pero también la gran aspiración que tiene el hombre. Educarse para conseguir ser mejor. Y tú recuerdas, porque tú has estudiado también a Kant, Kant era un gran filósofo y además un especialista en ética, en comportamiento humano. Pero tiene una obrita tan pequeñita que no cabe aquí, tratando sobre la pedagogía. Y también yo buscando fuentes me encuentro que el famoso Kant, cuando habla de educación, que no habla mucho, dice la educación es un progreso. Yo me quedé también, claro, es un progreso. Hay que ir mejorando. Dice, pero no es un progreso ni material ni intelectual. Dice, es un progreso moral, de conducta, de comportamiento del hombre. Pedro, aquí tenemos el gran panorama de la armonía educativa. Bien, nosotros vamos a irnos introduciendo en el libro Armonía Educativa. En él solamente hablas en un apartado de lo que es la metáfora o de una metáfora y de un simbolismo. Nosotros la metáfora no la vamos a tocar, Sí. pero sí lo que nos va a interesar y lo que nos interesa de armonía educativa es el símbolo. Tenemos que el símbolo de la educación manifiestas en tu libro, que es
el cuadrado regular. Sí, sí. ¿En qué consiste esto del cuadrado irregular dentro de ahí la lo armonía? tenemos. Primero, todo en la vida del hombre es simbólico. Estamos ahora utilizando unos símbolos, nosotros, símbolos lingüísticos. Yo ya dije que Aristóteles decía que la palabra estaba relacionado con lo social, ¿verdad? Con la sociedad. Y hay una cita que yo tomé y viene en el libro, de una cita anónima de un cartujo del siglo XII que dice que el número 4 es representativo del hombre. Dice, hay 4 estaciones, 4 fases de la luna, él lo llama el Homo quadratus, cuadrado. Dice, el nombre de Adán tiene 4 letras. Dice luego, el símbolo es el 4. Y es verdad que a mí me ha llamado la atención, si podemos ver otra vez y ahí lo tenemos en la pantalla, es un cuadrado regular. Cuando es regular es que los 4 lados son iguales. Quiere decir que la intervención de cada una de esas palabras, de esos términos, intervienen y participan en la educación de la misma manera. Luego, para mí el cuadrado representa la educación. Tiene un fondo azul. Yo he elegido el fondo azul porque coincide que es el azul preferido, el color preferido, el cielo, la Virgen María es de color azul, y el manto parece, la Facultad de Filosofía y Letras tiene como distintivo su color azul, nos atrae. En ese cuadrado participan, intervienen, tendríamos que haber puesto una doble flecha. Intervienen y reciben. ¿Quién interviene? Por un lado nos encontramos en la parte baja el educando. ¿Quién es el educando? El niño, el adulto, el adolescente, el viejo, el mayor, el hombre, la mujer, el padre, la madre, el vecino, el ciudadano, todo el mundo. Dice, pero ¿quién interviene en él? Primero, intervienen sus capacidades. Antes decían los filósofos aptitudes, los psicólogos decimos capacidades. ¿Qué es? Toda esa serie, ese cúmulo de condiciones individuales, personales, que tiene el sujeto y que las tiene que progresar, como decía Kant, las tiene que actualizar, pero para ser morales, para tener una conducta valorada, para que sus actos sean humanos. Interviene en el cuadro, si continuamos, la capacidad que él tiene de recibir la educación. Me acuerdo que también leyendo muchas cosas, leyendo a Luis Vives, un autor que no era pedagogo, pero que todos tenían mucho de pedagogo del Renacimiento, le dice uno de los cuentos que vienen muy bien para ilustrar lo que estoy diciendo. Un padre lleva a su hijo al maestro a que le eduque y le dice, te traigo a mi hijo para que le hagas un hombre. Esto tiene mucha historia. Y le dice, muy bien, yo le haré un hombre a tu hijo. Y le pregunta el padre, dice, ¿por cuánto llevas? ¿Cuánto llevas por la formación, por la educación? Y le responde el maestro muy agudamente, si aprovecha, barato, pero si no aprovecha, caro. En este pasaje yo me pongo en lo que se llama educabilidad. ¿Qué significa educabilidad? Ese deseo y esa capacidad que tiene el que recibe la educación de ser educado. Fíjate, educabilidad, capacidad que tiene, deseo. Luego estamos diciendo, educación es buscando la perfección, pero una perfección intencional. No viene así caída
como lloviendo del cielo. Si no hay un deseo de educarse, no se produce el acto educativo. Y todo está acompañado por la intervención del maestro. El maestro, yo voy a intervenir, la educatividad, capacidad que tiene el educador, y esa capacidad la vamos a analizar, que tiene para educar. Y todo esto, ¿a dónde va? A conseguir la perfección. Perfeccionamiento intencional de todas las capacidades que tiene el hombre, y ya hablaremos, es el personalismo educativo. Bien, nosotros seguimos dentro del libro, es decir, armonía educativa. No le podemos obviar, pero vamos a dar un nuevo paso. La armonía y su relación con la creatividad. La armonía y su relación con esos sentimientos o conocimientos estéticos. Y sobre todo la armonía con la vocación. Parece que con esto vamos a resolver todos nuestros problemas. Sí, pero pienso que esos tres conceptos sí, que vienen a adherirse a la armonía completan un poco la dirección de tu libro. Se resuelve el problema. Primero, todo en la vida tiene armonía. La belleza es un conjunto de actos armónicos. Si nosotros miramos desde el mundo griego, yo cuando he ido, por ejemplo, a Florencia y he visto en la academia el gran David de Miguel Ángel, es una armonía, es una escultura muy grande, pero todas sus proporciones están equilibradas. Luego ahí tenemos un primer concepto. Todas las intervenciones sobre la educación que va a recibir el educando en general han de estar proporcionadas. Luego belleza es proporción y proporción es armonía a la vez. También hay otra cita en el libro de San Buenaventura que así lo dice. Luego ya tenemos aquí un primer sentido de armonía, pero se tienen que poner de acuerdo. Por un lado, la familia. Por otro lado, el maestro, que es el que interviene. Por otro lado, el deseo del alumno de ser educado. Y todo esto con un conjunto que da identidad, pero una identidad personal. Porque esto no es decir, en una clase de 32 alumnos, de 28 o de 15, hay un alumno. No. Hay una educación. No. Hay 15 educaciones, 28 educaciones, 32 educaciones. Porque cada uno recibe, cada uno asimila lo que le están proponiendo y cada uno da una respuesta, pero una respuesta original. Luego la educación de fulanito, de menganito, del A, alumno del B, del C, es distinta, porque es distinta su capacidad, es distinta esa recepción que tiene de las influencias que está asumiendo. Si nosotros seguimos el simbolismo, otro de los grandes psicólogos del siglo XX, Maslow, hace una pirámide de necesidades y pone en la base las necesidades físicas, orgánicas y vitales, pero en la cúspide las necesidades espirituales. Claro, hay un recorrido. ¿Qué quiere decir? Que no todos asimilan igual. Si no todos asimilan igual, la respuesta que se da a la educación es distinta y además es original. No es creadora, sino creativa, que el término es distinto, creativa porque hace algo nuevo, progresa, como decía Kant, hace algo nuevo para él, le está habilitando a ser un ciudadano distinto, le está habilitando a tener un comportamiento peculiar, único y exclusivo.
Estamos haciendo una educación armónica, personal, individual, nueva, progresista, creadora. Pedro, está abierto el canal. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa a esta introducción que estamos haciendo a tu obra de armonía educativa y continuaremos dentro de breves momentos. Continuamos el programa de armonía educativa con don Andrés Sánchez Escobar, o Andrés Sánchez Escobar. Hemos tocado dentro de los aspectos de armonía educativa muchos temas, pero de ellos ya has anticipado algunas de las cosas, pero queremos volver a resaltar un tema que puede ser y que es muy importante, que es el de la educatividad, la posibilidad educativa y los agentes de la educación. Dentro de esos agentes de la educación no podemos olvidar el agente, si no prioritario, principal, sí importante en la educación junto con los padres, como es el maestro. Tu libro precisamente introduce la educatividad, la educabilidad, la perfección, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que es esto, es la educatividad. Nos situamos en el maestro como principal agente. Es de todos conocidos que los agentes de la educación son muchos. Yo quiero recordar uno de los documentos que yo he utilizado cuando he trabajado en el libro, se sitúa en el año 1970, que posiblemente luego volvamos a hacer referencia a él. En este año, a través de la UNESCO, se hizo un estudio sobre cómo estaba la educación en esta última parte del siglo XX, la educación a nivel mundial. Se reunieron un conjunto de expertos dirigidos por Edgar Faure y hicieron un documento muy rico. Para mí, un documento muy adecuado a ese momento que estaba viviendo el siglo XX, después de 2 guerras mundiales, después del descubrimiento de un nuevo hombre, que había que programar una nueva conducta en el hombre. El documento de la UNESCO venía adecuado. En el estudio lo titularon Aprender a ser. Ya el título es sugestivo, es muy atractivo. Y el aprender a ser puso un punto hacia la ciudad educativa. Es decir, en la educación están comprometidos, como es un acto social, sociológico, porque yo ya lo indiqué, el progreso no solamente tiene que ser material e intelectual, sino moral, y la moral se realiza en la sociología, en la sociedad. Es un compromiso de toda la sociedad, de todas las instituciones, no solamente las clásicas, familia, iglesia y Estado, sino de todas las instituciones que están interviniendo en el niño, en este caso en el ciudadano, están interviniendo, son portadores de urgente intervención educativa. Pero yo me voy a quedar en el maestro. La palabra maestro atrae mucho. Históricamente, en el campo pedagógico, en el campo de la historia de la pedagogía, es un término que se repite mucho.
y si alguno de nuestros oyentes, de nuestros telespectadores, tiene oportunidad, en la historia, para mí, hay 3 obras de 3 autores con el mismo título y que dicen la importancia de ser maestro. La primera, en Alejandría. La segunda, San Agustín. La tercera obra, Santo Tomás. Y lo titulan El Maestro, de magistro. El Maestro es Jesús, es Dios. ¿Y por qué es el Maestro? Porque es el que humaniza a toda la especie del hombre. ¿Y qué es lo que está esta trilogía? Fíjate, aquí hay 3 libros con el mismo título: Clemente de Alejandría, San Agustín y Santo Tomás. ¿Qué es lo que están promocionando? Que el hombre es un ser caído, que hay que redimirle, que hay que elevarle a la categoría que le da la humanización de Jesús. Y lo enlazamos, estoy destacando la palabra maestro, lo enlazo con la encíclica Divini Ilius Magistri del Papa Pío XI, que en 1924 habló sobre la educación y dice, ¿qué es lo que hay que hacer con el educando? Elevarlo a la categoría de un ser espiritual. Pues bien, ahí tenemos al de magistro, fíjate, al maestro. Pero ¿cómo tiene que ser el maestro de hoy y el maestro del siglo XXI? Porque el maestro del siglo XXI tiene que ser un adivino. La gente se quedará sorprendida, ¿sí? Porque tiene que adivinar qué tipo de educación va a existir al final del siglo XXI y en el siguiente. Es un adivino, porque el niño de hoy, de 5 años, de 10 años, dentro de 20 años, no va a poder trabajar en los mismos oficios que su padre y su abuelo, en otros distintos, nuevos oficios. Luego, ¿cómo le tenemos que preparar? ¿Cuál es la función en donde tenemos que insistir? ¿Qué capacidades debemos desarrollar? Y el siglo XX se preocupa de las capacidades del alumno. ¿Por qué motivo? Porque le está diciendo al maestro, tienes que conocerlas. Se desarrolla como ciencia la pedagogía y la psicología en ese siglo. Le está diciendo al maestro, tienes que conocer cuáles son las etapas del desarrollo evolutivo de tu alumno. Fíjate, Pedro, y aparecen los primeros test, las primeras pruebas, los primeros conceptos de inteligencia. Allá por el año 1904, el primer test de inteligencia general lo hace un inglés, Spearman, y dice, todos tenemos una capacidad general, un factor G, con otros factores específicos que el maestro debe conocer, porque no es lo mismo un alumno que desarrolla mucho más su factor de comprensión o fluidez verbal que el que tiene un razonamiento lógico matemático más desarrollado. No es lo mismo el trabajo que tiene que hacer, pero tiene que conocerlo. ¿Y cuándo aparece eso? ¿En la primera infancia? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿En la adolescencia? ¿Desde cuándo? Se le está exigiendo, ¿verdad? Luego, además de esos conocimientos de tipo general, de instrucción amplia humanista, de todo lo que queramos dar, de fuentes de conocimientos de la ciencia, ha de conocer la materia que tiene entre manos. ¿Cuál es su materia? El niño, el alumno, el que se está educando. Pero Pedro, y perdona, ¿sabes qué compromiso tiene? Le tiene que orientar y aconsejar cómo va a ser su vida dentro de un número de años
que no sabemos cómo va a ser esa vida. Luego estamos hablando, está inventando la educación futura, el compromiso. Le he llamado conocedor de alumnos, le he llamado consejero, le he llamado orientador. Hay quien, llevado de este cúmulo de medio locura educativa, dice ingeniería educativa. Sí, hay que elaborar. Por aquí va el maestro, Pedro. Bien, hemos visto el maestro en la educación. Dentro del símbolo que habíamos dicho del cuadrado regular, sí, hay otro aspecto importante y es la educabilidad. Sí. Pero esa educabilidad va dirigida, así como la educatividad iba más hacia el maestro, esta va más hacia lo que sería el educando, va más hacia toda esa armonía educativa y las capacidades que tiene el educando. Pero además hay una frase o una frase de dos palabras, pero que ha sido desde hace muchos años como el leitmotiv de lo que puede ser la educación. Y hablamos de lo que sería la educación integral. Sí. Yo hace muchos años ya empezaba a oír lo que es la educación integral. Pero ¿tú qué dices en tu libro? Yo he dicho que el maestro tiene que ser un inventor y además tiene que descubrir el futuro, que ya hablaremos en la última parte del programa. Y en esa invención tiene que conocer realmente cómo son y cuáles son esas capacidades que tiene el alumno para adquirir los conocimientos. Y claro, todo esto tiene que ser apoyado en un concepto que es muy moderno, el concepto persona, no individuo. El concepto individuo es muy sociológico. A partir de la Revolución Francesa, en 1789, aparece el concepto, pero el concepto persona. Desde ese momento, a mí también me ha servido de motivo de reflexión que ya en el siglo XVIII, un tal Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, hizo una obra maravillosa titulada Emilio. Y hay que inventar un nuevo hombre, una nueva persona. Esa es la función del maestro. ¿Qué tipo tengo que inventar? Con estas cualidades que tiene este personaje. Y dice Emilio, es una obra titulada así, pedagógica. En el preámbulo, en la introducción, hay una frase que esa frase da vida a todo el libro y dice: todo nace bueno de las manos del hacedor de las cosas, todo se deforma en las manos del hombre. Por ese motivo, la sociedad pervierte al hombre. Hay que buscar también en qué sociedad tiene que vivir. Fíjate el gran compromiso que tiene la educabilidad. Luego hay que hacer un personaje y hay que hablar de persona. ¿Pero qué es persona? Es, diríamos, vamos a poner una belleza, una figura, solamente la silueta de la belleza. Vamos a hacer en esa silueta intervenciones, no quirúrgicas, pero sí intervenciones que se modifique el concepto de educación que teníamos. Hay que hacer un Emilio nuevo, hasta el extremo que hay que meterle en una sociedad que pueda luchar él en la sociedad. Luego hay que dotarle de unas condiciones muy especiales, ¿verdad? Fíjate, estamos haciendo un hombre
distinto, un hombre nuevo, con una intencionalidad nueva, una persona, por ese motivo he puesto la figura, que sea distinta. El concepto persona viene del griego, prosopon, decían los griegos, y viene del teatro griego. Cuando los griegos hacían una representación teatral, se ponían una careta. Prosopon significa careta, que daba vida a ese personaje, daba imagen a ese personaje. Luego entonces nosotros tenemos que poner un prosopon a cada niño para que actúe. ¿Y a qué llamamos actuación? Personalidad. ¿Y cómo es la personalidad de cada niño? Distinta. Y en cada momento de su vida, distinta. Porque el hombre tiene que estar preparado para ir adaptándose a los distintos momentos que la sociedad le está planteando, que la vida le plantea, porque ya lo decía Rousseau en el Emilio, la sociedad le deforma, la sociedad le maldea, la sociedad moldea a la persona. Luego hay que prepararle para que viva en una sociedad en donde tiene que intervenir, diríamos, en un afán de lucha, en un afán de pervivencia. Claro que sí, porque cada ser humano debe luchar por ser lo que es, no por ser otra cosa. Y en ese cuadro está su creatividad, su originalidad. Luego no hace falta ser un artista. El artista es el maestro, que moldea figuras, pero que les da consistencia a esas figuras para que sean originales. Y ese sentido de originalidad es el que tiene que inculcar para que el deseo de aprender, que a lo largo de todo el programa estoy repitiendo, se vaya provocando, se vaya estimulando. Luego es, como decía García Oz, el gran pedagogo, uno de los grandes profesores de la Facultad de Pedagogía del siglo pasado, hay que hacer personas, una educación personalista. Escribió un libro, Educación personalizada, también por el año 1970. Qué coincidencia, que en ese año también hay la famosa ley Villar-Palasí del 4 de agosto de 1970. ¿Qué busca esa ley? Hacer personas. ¿Qué es lo que busca el aprender a ser? Que después los maestros lo utilizaron como aprender a aprender, aprender aprendiendo. ¿Qué es lo que buscan? Hacer nuevas personas, con personalidades originales, que se vayan adaptando, acomodando a cada momento de la vida. Este es un gran pasaje de la vida de la persona, de la vida educativa de la persona. Todo esto pues me ha hecho a mí escribir todas estas ideas con diversos matices y en capítulos distintos. Sí, la situación actual política, sobre todo de las últimas elecciones a las cuales hemos estado asistiendo a través de los medios de comunicación, se ha puesto como línea primaria la libertad. Parece que casi te estaban oyendo qué es lo que tú dices sobre la libertad. En tu libro hablas sobre la voluntad y la libertad. ¿Qué comentarios nos pueden Yo ofrecer? muy breve, porque ya estamos en la última parte del programa y claro, van saliendo, se van hilando las ideas. A mí me parece que hay que tener muy claro el concepto de voluntad y de libertad. Se habla de libertad como el que se saca del bolsillo un pañuelo. La libertad no va sola. La libertad va acompañada de la voluntad. Un acto voluntario que es el 100% de la conducta del hombre, para que sea conducta humana, tiene que ser voluntaria. El acto humano parte del conocimiento de algo, de la deliberación de algo, de la decisión sobre algo,
Y en ese momento aparece una prima hermana de la voluntad, que yo la denomino así, siempre que he explicado algo a los alumnos, le ha venido muy bien la explicación. La prima hermana es la libertad, que como es prima hermana, no es hermana, sino prima hermana, se incorpora al acto voluntario y ejecuta. Fíjate, luego necesitamos la voluntad. Allá por el siglo XIII, Pedro, que es muy ilustrativo esto que voy a decir, en el siglo XIII, un rector de la Universidad de la Sorbona de París, un tal Juan, el burro de Rubidan, me parece que se llama el nombre del rector, que era un filósofo, y era un seguidor de Aristóteles en la lógica, pero se le conoce en el mundo de la filosofía, del pensamiento y de la pedagogía por una paradoja que se llama la paradoja de Rubidan o del asno, hablando de la libertad. Y dice, un asno va caminando y se encuentra a la misma distancia dos fardos de heno. Están a la misma distancia. El asno tiene que decidirse por cuál elijo, porque si no, no como. Si no se decide, se muere de hambre. ¿Qué ocurre? Estamos hablando del acto voluntario, que si no hay decisión, pero puede haber decisión, una decisión voluntarista. Hombre, yo pues voy a probar, lo que sea. O una decisión deliberalista. Voy a deliberar. Claro, como no puedo deliberar todo, pues vale la pena utilizar la decisión deliberada para que aparezca la libertad. Libertad, fíjate, es un compromiso. Hacer hombres libres es hacer hombres comprometidos con actos voluntarios, hombres que razonen, hombres que deliberen y hombres que tengan capacidad personal de ejecutar por sí mismo. Este es un compromiso educativo muy amplio. Pedro, estamos muy al final del programa y yo no quiero extenderme mucho Creo más. que es importante, casi como colofón final, que nos puede servir a la presentación de Armonía Educativa, es la perspectiva educativa. Es decir, adentrándonos un poco más, educación en el siglo XXI. Esa es la gran pregunta que se tenían que hacer todos los políticos educativos, todos los técnicos en educación, porque parece mentira que no aparezca nunca el personaje técnico en educación. Aparece el político que va a hacer una acción educativa. Técnico en educación. La política educativa tiene que ser también predictora, como decíamos al maestro. Tiene que inventar. ¿Qué ciudadano quiere el político que exista dentro de, no de hoy? Porque la política educativa no solamente tiene que programar para hoy, sino para el futuro. Fíjate, yo te voy a poner tres jalones que se lo debíamos poner en la mesa así al lado al político. Entre el siglo XVIII y XIX aparece para mí un pedagogo didáctico que se llamó Pestalozzi. Suizo, hizo uno de los métodos didácticos que han utilizado en las escuelas muchos maestros sin saberlo, era el método de él. Bien, me parece que nació algo así como en el año 1747 y muere en el año 1824. Pero es el precursor de la escuela nueva. Y este precursor de la escuela nueva, escuela que llena todo el siglo XIX y se mete en el siglo XX, por ese motivo la educación de masas del siglo XX, pone tres cuestiones que tú has dicho al principio. ¿Cómo tiene que ser la educación del futuro, la perspectiva del futuro? Y pone tres conceptos básicos. Tenemos que educar la vida intelectiva,
la vida moral y la vida práctica. Fíjate. Enlazamos 1970, Edgar Ford, aprender a ser. Continuamos en el año 2004, también la UNESCO interviene. ¿Y qué interviene la UNESCO? ¿Cómo interviene la UNESCO? Un grupo de expertos dirigidos por Jacques Delors hacen otro plan. Tenemos en pantalla. Ponen lo que debe ser los pilares de la educación del siglo XXI. Y ahí lo tenemos. Dice aprender. Primero, aprender a conocer. ¿Qué es lo que debe asimilar el personaje? Segundo, aprender a hacer. No podemos dar una instrucción, una teoría sin práctica. Fíjate, estamos exponiendo lo que es la práctica y la intervención, la orientación profesional. Ahí. Otro aprender, dice aprender a convivir. Hoy la humanidad no es de pueblo, no es de ciudad, no es de nación, la humanidad es del mundo entero. ¿Cómo convivir? ¿Cómo convivir juntos, no separados? Y el último punto, fíjate, que aprender a ser es salpicado, Pestalozzi. Por otro lado, 1970. Por otro lado, 2004. El mismo concepto, aprender a ser. ¿A ser qué? A ser persona comprometida, original, que tenga una visión de futuro, que sea capaz de ser un ciudadano que conviva con otros, que aprenda a convivir y que tenga un comportamiento y una conducta no basada en leyes, sino en aplicaciones de leyes, porque ahí es donde aparece la voluntad y el acto libre. Pedro, se puede hablar mucho más. Sí, nosotros vamos a agradecer a los telespectadores el que nos hayan seguido. Este programa no termina, de educación no termina aquí. Tiene que continuar con los otros dos libros que tú has escrito, como es La educación y la moral, educación afectivo-sexual. Nosotros agradecemos a los telespectadores, como decía antes, la paciencia de que nos han estado escuchando. Bien, y continúan escuchándonos. Muchas gracias también a ti, Pedro, y a ellos, que yo siempre me despido del programa diciendo, pero sigan con nosotros. Hasta el próximo programa. Muy bien.